La palabra para esta noche es por qué es importante asistir a la iglesia, y es un punto que entendemos que es vital para cada creyente, que nos reunamos en el nombre del Señor, y la importancia de por qué nosotros nos reunimos, por qué adoramos juntos, y es eso lo que vamos a ver en esta noche. Leemos así entonces que en Hechos capítulo 2 versículo 42 da un ejemplo para nosotros de la manera en la que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina que había sido enseñada por los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan, y añada también y en las oraciones. La Biblia nos dice que necesitamos asistir a la iglesia para que podamos primero alabar a Dios con otros creyentes y ser instruidos en su palabra, oiga bien, con la modalidad, con la intención de que nosotros podamos crecer de manera espiritual. Como le he leído, la iglesia primitiva estaba perseverando en la doctrina que era de los apóstoles. Se reunían para tener la comunión los unos con los otros y partir el pan de una manera común, y en las oraciones permanecer, que esos son los oficios entonces reales de la iglesia. Debemos seguir este ejemplo de devoción de los primeros creyentes, y que en aquel entonces, oiga bien, no tenían un edificio asignado para la iglesia, como tal vez muchos tenemos alguna localidad, pero dice la palabra que perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, lo comían juntos con alegría y, oiga bien, y sencillez de corazón. Donde quiera que se lleve a cabo una reunión, los creyentes crecen en el compañerismo con otros creyentes y en la enseñanza de lo que es la palabra de Dios. El testimonio nos va a ayudar, nos va a mantener, nos va a sostener el calor humano, esa manera de compartir la palabra. Todas esas cosas harían que nosotros entonces nos estemos regocijando en el Señor, aprendiendo y aprovechando todas aquellas cosas que Dios trabaja alrededor de nuestros hermanos, y nosotros podemos verla, podemos hacer y tener la compañía, y podemos crecer en el nombre del Señor. Hoy día vivimos tiempos que realmente son complicados, y tenemos una sociedad que cada día está más informada, pero entendemos que está menos involucrada con el llamado del Señor y con el llamado de la obediencia a la palabra. Hoy día la gente tiene muchos accesos a las redes sociales. Hoy día tenemos acceso a videos, a prédicas, a cultos también que se celebran en iglesias, pero muchas veces nosotros, a pesar de que tenemos ciertas informaciones, nos hemos quedado para nosotros mismos todo el crecimiento que hemos obtenido, y no lo compartimos con nuestros hermanos y hermanas, no lo compartimos con la gente que necesita de un evangelio y necesita entonces de que compartamos la palabra y que vivamos entonces al junto y crecer también al junto de ellos. La palabra declara en Primera de Tesalonicenses 5 en el versículo 11, por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros. Es un mandamiento que la palabra nos invita entonces a animarnos juntos, a crecer juntos, a adorar juntos, a orar juntos, a compartir alimentos. Por eso vemos que en las iglesias compartimos ciertos alimentos juntos, porque es parte de la coinonía, es parte de la celebración, es parte de lo que nosotros entonces llevamos a cabo como un grupo que adora al Señor, y que crecemos juntos y que crecemos a través de su gracia y de su misericordia en nosotros. Para hablar de la unidad estaría leyendo y entrando en contexto lo que dice en Eclesiastés 4, versículos del 9 hasta el 12, y declara esto de la manera siguiente: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, de aquel que quiere crecer junto, de aquel que no siente un compromiso entonces de congregarse, de que no tiene esa conexión que nosotros quisiéramos tener y quisiéramos contemplar, aquel
que está solo, cuando cayere, no habrá un segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, los dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se romperá pronto, lo declara la palabra. Resaltando esto en el contexto que estamos hablando, ¿por qué es importante asistir a la iglesia? Porque crecemos juntos. Porque cuando se ofrece una batalla la podemos pelear en oración juntos. Porque cuando suceden cosas podemos nosotros mismos ayudar a nuestros hermanos, identificarnos con ellos y juntos levantarnos en lo que es el propósito del Señor. Luchamos juntos y así nos vamos juntos a un propósito que es en Cristo Jesús, en el que podamos crecer y en el que podamos levantarnos. En este mundo, aquellas personas que piensan de manera individual, en el que no necesitan congregarse, eso desarrolla en nosotros como seres humanos algo que habla de nuestra individualidad y nuestro egocentrismo. Y muchos de nosotros, cuando nos comportamos de tales formas, vemos las relaciones no solamente como un simple intercambio de información y nos eximimos muchas veces de aprovechar la calidad humana que hay en aquellos que son nuestros hermanos que están ahí. La palabra en otro momento nos habla de amarnos, de soportarnos, de crecer juntos, de orar juntos, de traer nuestras peticiones delante del Señor. Y eso es lo que nos hace iglesia, el orar juntos, el adorar juntos, el estar juntos y ver y ayudar y ver en aquellas cosas en las que tal vez somos fuertes y ayudar a los más débiles, pero que también de los más débiles aprendemos muchas cosas que ellos han aprendido en el camino, en el primer amor, y eso es lo que hace un conjunto de hombres y mujeres que están creciendo y desarrollándose en una misma comunidad de fe. Y ahí es algo que nosotros podemos ver de cómo crecer juntos, de cómo manejarnos juntos conforme a lo que es la voluntad del Señor. Leo y dice literalmente algo que tengo aquí: generaciones de cristianos anteriores jamás hubiesen pensado en la posibilidad de no congregarse, porque se entendía que ser cristiano sin ser parte del resto del cuerpo es ser como un pie que no quiere caminar atado al resto del cuerpo, porque entiende que él tiene lo que se requiere para caminar independientemente. Esta idea solo puede estar en la mente de una persona y aquellos que no son hijos de Dios o cristianos que en algún momento no han escuchado la palabra de Dios para obedecerle y no se han enterado en el que nosotros que estamos en el mundo para cuidar de otros, para crecer juntos, para adorar juntos, que es nuestra proyección como hijos e hijas del Señor, que crezcamos no solos, sino el llamado es para crecer en comunidad conforme a lo que es la voluntad de Dios. Lamentablemente, las personas que piensan de manera individual no se han hecho presente en la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros tiene que congregarse como lo declara la palabra y no dejar de hacerlo, porque lo que nos distingue como cristianos es que podamos permanecer y pertenecer a una comunidad de fe y crecer juntos. Voy a leer otro ejemplo que tengo aquí acerca de lo que significa cuando un cristiano no se congrega. Dice así: eso es cierto, de la misma manera en el que yo no tengo que vivir con mi esposa para estar casado. Pero si yo no estoy con mi esposa, no le visito y no le busco, yo no voy a tener una buena relación con ella y probablemente mi matrimonio termine. De esa misma manera pudiéramos hablar de lo que ocurre cuando el cristiano decide llevar una relación con Dios divorciada de la institución que es la iglesia, que Dios designó para que nosotros podamos ser nutridos en nuestra relación con Él. Creo que en días pasados habíamos hablado en un devocional en el que la oración es la que nutre nuestra relación con Dios. La iglesia es la que nutre a un conjunto de hermanos con una relación también igualmente con el Señor.
Estamos conectados a Dios, no estamos hechos para crecer de manera individual, sino de una manera colectiva. Es nuestro llamado y es la voluntad del Señor entonces en el que esto ocurra. La palabra del Señor en Hebreos 10:25 nos manda a congregarnos. Y leo Hebreos 10, el versículo 25. No dejando, declara la palabra, de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Aquí hay una acción que está constantemente en la palabra del Señor. Nos reunimos juntos para adorar, para exhortarnos unos con otros. Y dice así la palabra, y mucho más al ver que el día del Señor se acerca, que creo que cada uno de nosotros está mirando en el que el día del Señor se acerca por el cumplimiento de la palabra, por aquellas cosas que el Señor nos permite a nosotros ver en este tiempo de guerras, de rumores de guerra, de ver cómo las cosas a nivel bíblico se van completando en cada uno de nosotros. La asistencia a la iglesia no es una buena sugerencia que nos hace la palabra, es la voluntad de Dios para los creyentes. Y como dice Hebreos 10:25, y vuelve y narra, no dejarnos de congregarnos como muchos o algunos tienen por costumbre, es lo que dicen diferentes versiones. Incluso en la iglesia primitiva, algunos estaban cayendo en el mal hábito de no congregarse con otros creyentes. El autor de Hebreos dice en el que no es un camino a seguir directamente. Necesitamos la fortaleza que nos brinda el asistir a la iglesia, y la llegada del fin de los tiempos no debe impulsar a ser más dedicados a la iglesia, a congregarnos, a estar juntos, saber y enterarnos en el que hay una promesa del Señor para una iglesia en el que será levantada y en el que Dios vendrá a bendecirnos y vendrá a levantar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Donde se desarrollan los dones que el Señor nos da y los talentos se desarrollan en el centro y en el seno de la iglesia. Hay un texto bíblico en 1 Corintios capítulo 12, versículos 6 y 7, que habla acerca de poner en operación y desarrollar los dones que el Señor nos entrega en las iglesias. El apóstol Pablo nos dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo, el que hace todas las cosas en todos. Y a cada uno se les da la manifestación del Espíritu Santo, oiga bien, para un bien común, para un manejo en común. Los dones que usted ha recibido son para fortalecer el cuerpo de Cristo. Los dones que yo recibo son para que en la práctica y en su desarrollo yo lo manifieste para beneficios de otros. El que canta en el canto, el que ora en la oración, el que visita en la visitación, el que exhorta en la exhortación. Pero a cada uno Dios nos ha entregado un don o un talento para que sea desarrollado en el seno de la iglesia. Y es entonces esto, que en el seno de la iglesia vamos a crecer juntos, nos vamos a manifestar juntos, vamos a crecer y vamos a desarrollar lazos de amor poderoso que nos van a hacer bien fuertes, y que juntos, como lo declara la palabra, como un cordón de 3 dobleces, no seremos fácilmente ni rotos ni vencidos, porque la unión, como lo hemos dicho de una manera afortunada, es la que hace la fuerza, y mucho más en el pueblo del Señor. Dice así, alejados del cuerpo, no podemos conocer cuáles son nuestros dones. Alejados del cuerpo, no podemos ver cómo operamos con nuestros dones dentro de lo que es la comunidad de fe. Cuando no conozco mis dones, tampoco puedo conocer o ejercer mi llamado, porque está íntimamente relacionado a los dones con que Dios nos equipa a cada uno de nosotros como creyentes. El vivir separados
los unos de los otros representa una contradicción a lo que realmente somos de acuerdo a lo que la palabra ha revelado al corazón de la iglesia, a los creyentes. Y hay en Romanos capítulo 12, versículo del 4 al 6, dice: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente somos miembros los unos de los otros. Tenemos una larga lista de versículos bíblicos que nos permiten a nosotros conocer cuál es nuestro llamado y cuál es nuestra intención al nosotros reunirnos y formar parte del cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento no se hace alusión de una manera general, sino que no se hace para aquellos que no son creyentes esta alusión, sino aquellos que son ovejas del redil, aquellos que somos parte también de la iglesia. ¿Cuál es la intención y a qué la palabra nos está mandando? En 1 Corintios nosotros vemos otros oficios que se le ha asignado a aquellos que son creyentes. Vamos a ver y vamos a, primero, tener un mismo sentir los unos con los otros. Eso está en Romanos 15:5. Ese mismo sentir los unos con los otros es un llamado del Señor para la iglesia. Por eso es importante congregarnos. Lo segundo, tener el mismo cuidado los unos por los otros. Está en 1 Corintios 12:25. Tercero, servirnos por amor. Oiga bien, por amor los unos con los otros. Está en Gálatas 5:13. Llevar los unos las cargas de los otros está en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Y exhortarnos los unos a los otros, eso está en Hebreos 3:13. De manera que hay oficios en el cuerpo de Cristo que están volcados a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Si cada uno de nosotros desarrolla los dones, los talentos, los llamados, los ministerios que están en la iglesia, somos responsables del crecimiento no solamente nuestro, sino del crecimiento también que se produce en nuestros hermanos. Por eso conviviremos juntos, creceremos juntos, adoraremos juntos, participaremos de todo lo que nos acontezca juntos y ciertamente también compartiremos los tiempos de fiesta, de regocijo, de comida, de todas aquellas cosas que nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo podemos celebrar. La iglesia es el lugar donde los creyentes pueden amarse los unos con los otros. Eso está en 1 de Juan 4:12. Exhortarse los unos con los otros, como ya he dicho, en Hebreos 3:13. Considerándonos unos a los otros, estimulándonos en el amor y en las buenas obras. Esto está en Hebreos 10:24. Servirse los unos a los otros en Gálatas 5:13. Instruirse los unos a los otros. Por eso abrimos y somos participativos para que otros que le ha sido entregado el don de la enseñanza puedan compartir también aquellas cosas que han recibido de parte del Señor. Y eso lo declara la palabra en Romanos 15:14. El honrarse los unos a los otros es algo también sumamente bíblico. Honrarnos, amarnos, tolerarnos, sobrellevarnos y bendecirnos los unos por los otros. Eso está en Romanos 10:12. Ser bondadosos y misericordiosos. Habla la palabra dentro del seno de la iglesia, dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. En días pasados he estado estudiando la palabra para un trabajo que tengo que entregar y nos hemos dado cuenta en el que nosotros llamamos iglesia al lugar físico donde nosotros nos reunimos. La iglesia eres tú y soy yo. A todos los lugares donde tú vayas, va la iglesia. A todos los lugares donde tú abres tu boca para hablar y para bendecir, ahí hay una iglesia que está llevando y representando lo que es el Señor y la obra del Señor en cada una de nuestras vidas. Tengo un ejemplo para mostrarle la importancia de congregarnos y de crecer juntos y leo el siguiente ejemplo. Si usted observa las brasas cuando son colocadas
una encima de otras en el fuego, usted se dará cuenta de que ellas arden mientras están juntas, pero tienden a apagarse tan pronto usted las separa la una de la otra. De esa misma manera, el cristiano, cuando pertenece al cuerpo de Cristo, tiende a crecer. Tiene un lugar donde él se puede alimentar su fe, y donde otros pueden apoyarse cuando está en debilidad. Y que él puede apoyar a otros cuando esos otros también se encuentran en debilidad. Pero cuando él deja de congregarse, de esa misma manera tiende a menguar su fe, a menguar su pasión, a menguar su deseo y a menguar la búsqueda de Dios que es necesaria como hombres y mujeres creyentes en la fe. Si hacemos una mirada en medio de esta pandemia, de estos 2 últimos años, muchos de los que se decían ser creyentes han menguado en su fe, han menguado en la oración, han menguado en el ejercicio y en la práctica. Nos hemos vuelto un poco apáticos y muy distantes de lo que es la presencia del Señor en nuestras vidas. Hemos menguado en todas las áreas, aquellas que tienen que ver con el Señor. Nos hemos vuelto más fríos, nos hemos vuelto más, porque la importancia de congregarnos y de sentirnos el calor el uno con el otro, eso es vital, eso es bíblico y no es una opción que se le da a los creyentes. Es un mandato en el que los creyentes tenemos que obedecer. Jesús es la piedra angular de la iglesia. Eso está en 1 de Pedro 2:6. Y nosotros somos piedras vivas. Y declara la palabra: sed edificados como casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 de Pedro 2:5. Como materiales de construcción de la casa espiritual de Dios, tenemos naturalmente una conexión entre Jesucristo y nosotros. Y esa conexión se hace evidente cada vez que la iglesia va a la iglesia. Es un mandato de nosotros congregarnos. Es un mandato porque cada uno de nosotros se daría cuenta en el que nosotros, cada vez que dejamos de congregarnos, nos enfriamos, menguamos en lo que es la lectura de la palabra, menguamos en lo que es la práctica de la oración, menguamos en nuestra manera de adorar, de crecer juntos y justamente mermamos en lo que es nuestra obediencia a la palabra de Dios, de congregarnos y de mantenernos juntos. Creo que esto ha sido un buen punto para nosotros comenzar de manera presencial nuevamente y de manera que podamos crecer juntos y que podamos avivarnos y reavivarnos y crecer juntos y sostenernos, amarnos, manifestarnos la alegría del encuentro, no solamente con nuestro Señor de manera colectiva, sino con nuestros hermanos también que son parte y somos evidencia del amor, de la gracia del Señor, y que cada uno pueda modelar aquellos dones, aquellos ministerios que hemos recibido de parte de Dios para hacer crecer a nuestros hermanos. Que la gracia del Señor sea con nosotros esta noche, que al estar juntos nuevamente podamos echarle leña al fuego y crecer cada uno junto con lo que usted tiene, con lo que yo tengo, podamos edificarnos como cuerpo de Cristo y podamos dejar todas aquellas cosas atrás, sino y extendernos hacia lo que está adelante y bendecir el nombre de aquel que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, iglesia.